Paz de Cristo, mis hermanos. Vamos a pedirle a todas las clases, pasen a sus respectivos lugares, por favor. Los adultos permanecemos aquí. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Saludo a mis hermanos que están ahí en la cámara mirándonos en el en vivo. Bendiciones. Dios bendiga sus vidas. Agradecemos que están ahí conectados, que han sido fieles a estos mensajes que hemos estado impartiendo. Esperamos sea una bendición para su vida y que usted esté siendo bendecido de parte del Señor y no se quede ahí donde está. Tome decisiones de pasos para servir mejor al Señor cada día, pero estos mensajes le impulsen a comprometerse más con Dios. Ese es el propósito de traer la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos alimente, que crezcamos, maduremos y que sobre todo establezcamos un compromiso con el Señor. También cada uno de ustedes, hermanos que están aquí, bienvenidos. Amén. Agradecemos su presencia. El Señor es bueno y es maravilloso con nosotros. Vamos a oír palabra del Señor. Para eso yo le pido abra sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 4. Vamos a leer el verso 19 y el verso 21. Aleluya. Los tiempos que estamos viviendo demanda fe, hermanos. Amén. Los tiempos que estamos viviendo son para gente que tienen fe. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno eres, Jesús. Aleluya. ¿Estamos ahí, hermanos? Romanos 4:19. Amén. Vamos a leer. Y no se debilitó en la fe al considerarse su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Ya saben a quién está hablando, ¿verdad? La esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ya sabemos que estamos hablando de la vida de Abraham. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia, la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más, Señor. Tu Espíritu Santo que está aquí, Señor, en medio de nosotros, moviéndose, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú vas a entregar el día de hoy a tu iglesia, a tu pueblo. Señor, te pido que tu iglesia sea bendecida, Señor, de una manera muy especial. Señor, a través de este mensaje, Señor, que ellos puedan fortalecer su fe y que puedan entender, Señor, que solamente es a través de la fe, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, te pido hables de corazón. Cancelamos toda perturbación en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Voy a estar hablando bajo el tema fe inconmovible. Fe inconmovible. Y quiero agregarle un poquito más. Fe inconmovible para los últimos tiempos. La fe en el área espiritual realmente nos sirve o nos ayuda para todo, hermanos. Amén. La fe es importante y es indispensable para todo. Para nuestra salvación, para vivir nuestra vida de salvación, hermanos, para recibir un milagro. La fe es indispensable para todo y sobre todo para estos tiempos la fe es necesaria y es indispensable. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender que la única forma de poder sobrevivir estos tiempos que se están viviendo es a través de la fe. Vivimos tiempos de apostasía. Vivimos tiempos de desánimo espiritual, hermanos. No sé, la iglesia ha adoptado un desánimo espiritual, hermanos, que uno como siervo de Dios a veces sorprende porque uno espera resultados diferentes después de pruebas, después de esto que está pasando, la pandemia. Cuando esto comenzó, uno pues siempre guarda la ilusión y yo dije, esto va a crecer, la iglesia se va a motivar. Pero hermano, yo miro a la iglesia igual.
que cuando comenzó la pandemia. Amén. Solo los que siempre han estado fieles, los mismos que han estado constantes. Y realmente yo miro ese que no ha, como que esto no le ha servido de nada a la iglesia. El pasar el proceso de coronavirus, hermanos, lo que se está viviendo, la escasez que se está viviendo, la crisis, los problemas que se están viviendo, como que eso a la iglesia no le ha servido de nada. Y es triste, hermanos, eso. Yo no sé la iglesia qué más quiere mirar. Yo no sé hasta qué nivel de desgracia, hasta qué nivel de problemas, hasta qué nivel, hermanos, de crisis la iglesia quiere encontrarse para poder reconocer y poder, hermanos, dar un paso de fe. Y vuelvo a repetir, estos tiempos la única forma que vamos a sobrevivirlos es a través de la fe. Entonces la fe es necesaria y la fe es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que aprender a echar mano de esa fe, y tiene que ser una fe inconmovible. La fe inconmovible, amados hermanos, hace hombres fieles, hace mujeres fieles a Dios, íntegros delante de la presencia del Señor. Hombres y mujeres que pase lo que pase, suceda lo que suceda, su fe está firme en el Señor. No hay viento, no hay tempestad, no hay nada que lo haga decaer, no hay nada que lo desanime. Su fe permanece firme. Mire, Abraham nos da una demostración de la firmeza que él tenía en la fe. Por eso es que mismo Dios hace a Abraham, o llama a Abraham como el padre de la fe. Amén. Abraham quedó como un memorial. La vida, el relato de Abraham, la historia de Abraham queda como un memorial para nuestras vidas, para que nosotros aprendamos y que nosotros, hermanos, realmente sepamos de qué manera se forja un hombre de fe o una mujer de fe. Abraham era un hombre de afuera, se puede decir, un hombre que ni siquiera iba en el linaje, hermanos, del plan de Dios. Entonces Abraham aparece de un lugar, de hermanos, donde había idolatría, y Dios llama a Abraham y lo desafía a salir de su tierra y de su parentela. Y Dios le muestra una tierra, hay un lugar que Dios le promete a Abraham. Entonces Abraham realmente no tenía, al momento que Dios le da el llamado, Abraham no tenía nada seguro. Amén. Abraham no tenía ninguna seguridad, Abraham no tenía ninguna certeza, pero ahí había algo que Abraham sí tenía, que lo hacía recuperar todo esto que acabo de mencionar, y era esa fe que Abraham adoptó delante del Señor. Abraham creyó en el Señor contra toda oposición, contra toda negatividad, contra todo lo imposible. Abraham creyó. Entonces por eso Abraham se desarrolló como el padre de la fe. Hasta el día de hoy, hermanos, es nuestro padre Abraham, que es a través del padre de la fe. Por eso es que lo menciona de esta manera, hermanos, Pablo a los romanos dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. En otras palabras, imagínense Abraham al ver su cuerpo ya siendo un anciano. Abraham de esa edad no se debilitó en la fe. Un hombre de 90 años, 90 y tantos años, se mantuvo firme en la fe. Hoy en la actualidad, gente joven, jovencitos, hermanos, son débiles en la fe. Gente creyentes jóvenes de pocos años se hacen débiles en la fe. Pero Abraham no se debilitó. Pasara lo que pasara, aún la condición de su cuerpo, no se debilitó en la fe. Aún viendo la condición de su esposa Sara, tampoco se debilitó. Abraham creyó, amados hermanos, creyó de tal forma que Abraham se fortaleció. Mire, si las personas dejan de creer en Dios, se van a debilitar. La causa de la debilidad espiritual es porque la fe ha menguado. Amén. En la vida del cristiano. Entonces la fe de Abraham creció de tal forma que Abraham, a pesar de su situación, a pesar de su condición, a pesar de que ya era un hombre avanzado de edad,
Abraham pudo mantenerse firme, creyendo y mantenerse fortalecido en la fe. Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Abraham supo cómo sacar fuerzas de debilidades, hermanos. Amén. Dije, Abraham supo cómo sacar fuerzas de debilidades y hacer crecer su fe, de tal forma que se pudo sostener como viendo al invisible. Fíjese nada más lo que es la conexión de la fe. Te puedes parar mirando lo que no se ve. Eso es, se sostuvo de pie como mirando el invisible. En otras palabras, mirando lo que no se puede ver. ¿Qué hacía que Abraham mirara lo que no se podía mirar? Acuérdese que la fe es la certeza y la seguridad y la convicción de lo que se espera y no se ve. Eso es fe. Por eso es que Abraham, hermanos, se sostuvo de pie, firme, como viendo al invisible, porque Abraham no tenía su fe débil. A muchos de nosotros nos cuesta ver las cosas. Nos cuesta ver, amados hermanos, lo que Dios va a hacer. Nos cuesta ver las promesas. Pero Abraham no. Abraham, sobre toda imposibilidad, él miraba más allá. Abraham se paraba firme mirando lo que no estaba, pero él lo miraba. Mire, en otras palabras, Abraham se enfocó más en lo que Dios le prometió y en lo que Dios le estaba diciendo, que en su situación, en cómo él se encontraba. Él se encontraba acabado, desgastado, anciano, con una esposa también, y aún ella era estéril también. Hermanos, Abraham se mantenía no viendo todo eso. Abraham se mantenía viendo al Dios que le hizo la promesa y viendo las cosas que Dios le había prometido y que no estaban ahí. Fíjese, esta es una fe inconmovible. Nosotros debemos de aprender en este último tiempo a desarrollar una fe inconmovible. Acuérdese que hay en la Biblia, hay relatos de hombres que fueron hombres y entre ellos tenemos, hermanos, a Tomás. Cuando le dijeron que el maestro había estado ahí con los discípulos, entonces él no creyó. Él no dijo: hasta que yo no mire las heridas en su costado, las heridas en sus manos, entonces yo voy a creer. Entonces hubo en la palabra del Señor, en la historia de la palabra, hubo hombres que también dudaron, hermanos. No tuvieron una fe fuerte, no tuvieron una fe inconmovible, fueron débiles en la fe. Pero Abraham se aseguró en no debilitarse, porque si Abraham se debilitaba, su fe iba a fallar. Abraham no iba a tener una fe firme. Por eso dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, con la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Oiga, no se debilitó en la fe a pesar de su condición. Dice: tampoco dudó. Dígale al que está a su lado: tampoco dudes. No dudes. Amén. Dice: tampoco dudó por incredulidad. Oiga, las personas van a dudar no porque tienen mucha fe. Los que tienen una fe inconmovible, esos no dudan. Los que dudan son aquellos que son débiles. Esos son los que dudan. Amén. Por eso dice: tampoco por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cómo se fortaleció? En fe. ¿Qué hacía? Daba gloria a Dios. La señal de un hombre, una mujer débil, es que no glorifica a Dios. Amén. Es una persona que es débil y se ha debilitado en la fe, pero cuando glorificas a Dios, tu fe se va a fortalecer. Dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es hablando de quién era Dios. Por eso dice que glorificó a Dios, pero estando convencido plenamente que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces,
Si nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios, nosotros debemos de conocer. Mire, si usted no conoce, si la persona no conoce a Dios y dice que cree en Dios, tiene una fe débil, porque no tiene el conocimiento del Señor. Abraham lo que tenía es que conoció a Dios y sabía que Dios era poderoso para cumplir y para hacer todas las cosas que Dios le había prometido. Por eso es que Abraham sostenía su fe en Dios. Y por eso es que Abraham su fe era inconmovible en el Señor, porque sabía que al Dios que le estaba sirviendo, ese Dios no le iba a fallar a él. Sabía que al Dios que él estaba creyendo, ese Dios no le iba a fallar a él. Si Dios le prometía, sabía que ese Dios le iba a cumplir. Nosotros le estamos sirviendo al mismo Dios, hermanos. En este tiempo estamos sirviendo al mismo Dios que Abraham servía en aquel tiempo. El mismo Dios que es poderoso para cumplir y hacer todas las cosas que Él nos ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces nosotros debemos de superar y tener la misma fe que Abraham tenía. El Señor dice que todo lo que pidiéramos en su nombre se nos será hecho. Pero hay que aprender a pedirlo con fe. Hay que aprender a creer, amado hermano. Todas las promesas. El Señor dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y las regirás con vara de hierro. Mire, todo lo que usted, el Señor dice: si crees, le dirás a esa montaña: muévete y échate a la mar. Oiga, cuando la fe no es inconmovible, es difícil de creer. Cuando la fe no está firme en Dios, es difícil de creer todo eso, mis amados hermanos. Pero no hay imposibles. Jesús lo pudo demostrar en los milagros y las señales que Jesús hizo. Imagínense que Jesús convierte el agua en vino. Amén. Imagínense que Jesús multiplica los panes y los peces. Que Jesús sana enfermos, sana ciegos, endemoniados son liberados. Que Jesús los liberaba. Esto quiere decir que con la fe que tenemos, hermanos, es posible. Y eso mismo que Jesús hacía, Él nos prometió a nosotros que nosotros lo haríamos también. Y dijo: aún cosas mayores que yo harán ustedes. Pero todo eso lo vamos a ir desarrollando por medio de la fe. A veces los cristianos no tenemos grandes logros porque tenemos debilidad y porque tenemos grandes dudas. Amén. Cuando hay grandes dudas hay logros muy pequeños. Pero cuando tú eres fuerte y tú confías en Dios y tú sabes al Dios que tú estás sirviendo y tú sabes que tú le sirves al Dios de los imposibles, entonces tú vas a tener una fe inconmovible. Pero hay que conocer a Dios. Por eso dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Cómo vamos a lograr eso? Cuando nosotros nos sostenemos en una fe inconmovible. Cuando nosotros nos sostenemos, hermanos, creyendo en Dios. Y dice el último versículo 22, dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Entonces lo que Abraham hizo en fe, lo hizo justamente. Fue justo Abraham en lo que Abraham estuvo haciendo. Por eso es que Abraham recibe la promesa de parte del Señor. Dios nos ha dado la capacidad de ejercer fe para que encontremos paz, gozo, propósito en la vida. Si nosotros no desarrollamos esa capacidad de ejercer fe, entonces no vamos a encontrar paz en nuestras vidas. No va a haber gozo y no va a haber propósito. Entonces nosotros necesitamos tener un propósito. Nosotros siempre tenemos muchas cosas que hacer, pero no todo el tiempo hace las cosas gozándose. No todo el tiempo está en paz. Entonces, para poder obtener esto y tener paz, gozo y propósito, nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad que tenemos, amados hermanos, o tenemos que ejercer esa capacidad que tenemos de desarrollar la fe. Dije, nosotros tenemos la capacidad de desarrollar la fe. Y la palabra del Señor nos muestra la capacidad que la fe tiene en la vida de un creyente que no es débil. Amén. La razón que la fe que Abraham tuvo fue una fe poderosa es porque Abraham no se debilitó. La gente a veces en los problemas que está pasando, en lo que está sucediendo en sus vidas personales, se enfocan mirando eso, y eso provoca que tu fe se debilite. Pero si tú no te enfocas en lo que te está pasando,
y te enfocas en el Dios que te hizo la promesa y reconoces que este Dios que te lo prometió es el Dios que te lo va a cumplir, quiero decirte que eso va a fortalecer tu vida y eso va a hacer que tu fe sea una fe poderosa. Eso va a lograr que tu fe sea una fe que se desarrolle. Acuérdese, tenemos la capacidad de ejercer fe. Amén. Tenemos la capacidad de hacer que nuestra fe crezca, hermanos. Dios simplemente te va a dar la semilla, pero tú lo vas a hacerla producir. Amén. Acuérdese que dice que la fe es como una semilla de mostaza. Y cuando usted mira la semilla de mostaza, ve que es algo tan pequeña, algo que cuesta mirarla, la semilla de mostaza. Bueno, esa semilla de mostaza tiene la capacidad. Por eso el Señor compara la semilla de mostaza con la fe, porque la semilla de mostaza tiene la capacidad, hermanos, de desarrollarse, de crecer de tal forma que se hace un árbol. Amén. Se hace grande. Una semilla pequeña hace un arbusto y luego hace un árbol. Tiene la capacidad de desarrollarse de una forma poderosa. Por eso el Señor compara la semilla de mostaza con la fe con la semilla de mostaza, porque la fe tiene la capacidad de desarrollarse. Entonces Dios te da la semilla, pero tú tienes que ser creativo. Tú tienes que hacer que esa fe se desarrolle. Para eso hay que sembrarla, hay que cultivarla, hay que regarla, hay que reforzarla, hay que fortalecerla. La fe constante y continuamente. ¿Cómo la vamos a fortalecer? Con la palabra de Dios, creyendo en Dios, conociendo en Dios, conociendo las cosas que Dios hizo, aferrándonos a nuestra promesa con Dios, poniéndola por obra, mis amados hermanos, poniéndola por obra. Esa es la forma en que nosotros vamos a desarrollar la fe, de tal forma que se haga un arbusto, de tal forma que se haga un árbol y que los pájaros aniden en ella. Amén. Así de grande se convierte la fe. La fe se hace grande y se fortalece y se hace inconmovible. Pero eso depende de la forma en que cada uno de nosotros la ejerzamos y la hagamos desarrollar. El borracho dice que tiene fe, pero no deja de ser borracho. El adúltero dice que tiene fe y no deja de ser adúltero. Esa es una fe nunca desarrollada. Amén. Entonces hay que usar la fe para lo que la fe es. Hay que usar la fe para lo que la fe se nos fue dada. Y la fe se nos fue dada, mi amado hermano, para fortalecerla, para que a través de la fe nosotros podamos obtener las promesas de Dios. Acuérdese, nosotros por la fe podemos obtener muchas cosas. Y hay muchas promesas dadas, hay muchas promesas que Dios nos ha dado. Pero para eso hay que creer. Nosotros necesitamos creer. Y cada vez que usted cree, cada vez que usted tiene un logro en su fe, mi amado hermano, cada vez que usted cree una cosa y la conquista, cada vez que usted cree una cosa y Dios le da la bendición, esa es la forma que su fe va aumentando y también va creciendo. Nosotros necesitamos aprender a desarrollar la fe. ¿Para qué? Para que vivamos una vida de paz, de gozo y de propósito en la vida. Hay personas que viven la vida sin propósito. Hay gente que vive la vida, especialmente este tiempo, sin gozo. Y no hay paz en las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque no tienen la habilidad y la capacidad de desarrollar esa fe, esa semilla que Dios les ha dado. Tienen fe, pero de un estilo religioso. Tienen fe, hermanos, pero creen a su forma y creen a su manera. La fe en Dios está condicionada. Dios le prometió a Abraham y Dios le iba a cumplir a Abraham por la fe, pero estaba condicionado. Dios no le iba a dar todas las promesas a Abraham si Abraham no salía. La parte clave que conquistó todo esto, mi amado hermano, que conquistó todo esto, la parte clave que Abraham tuvo estas cosas por la fe, está cuando el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. El hecho de Abraham salir de ahí, Abraham está demostrando obediencia. Y eso provoca que la fe de Abraham empiece a fortalecerse. Dios tira la semilla en el corazón de Abraham cuando le dice: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahí está la semilla. Esa es la semilla que cae
en el corazón de Abraham. El Señor le ha dado promesas a usted, mi amado hermano. El Señor le ha dado bendiciones a usted. El Señor le tiene promesas que vienen en camino, pero nosotros las vamos a activar. Abraham la activó. Mire, la semilla cae en el corazón de Abraham. ¿Cómo Abraham la activó? Por la obediencia. ¿Cómo vamos a activar la fe? Por la obediencia. Dios siempre nos va a desafiar, hermanos, a creer. Dios siempre nos va a retar a creer. Dios siempre te va a hacer un desafío para que tu fe crezca, mi hermano. Hay una semilla que Dios ha plantado en la vida de cada uno de nosotros. Acuérdese que el Señor le dijo a Marta: te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Mire hasta dónde la fe puede llegar. Dije, mire hasta dónde la fe puede llegar. Por eso es que Abraham glorificaba a Dios, amados hermanos, porque la fe de Abraham alcanzaba la gloria de Dios. Pero mire también la fe hasta donde no quiere, hasta donde puede llegar, hermanos, ver la gloria de Dios. Cuando usted tiene fe, el Señor le dijo a Marta: te he dicho, cuando Marta, la hermana de Lázaro, le dice: te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Fíjese la fe lo que puede lograr. Ver lo que no se puede ver. Ver la gloria de Dios. Acuérdese que Moisés le pidió al Señor ver su gloria. Amén. Y Moisés vio la gloria de Dios, pero Moisés fue obediente a Dios. Moisés recibió un llamado y Moisés hizo un recorrido con el Señor, de tal forma que por la fe de Moisés vio la gloria de Dios. Amén. Fue el resplandor del Señor, vio las espaldas del Señor. Bueno, la fe de Marta, si Marta desarrollaba esa fe, porque Marta estaba dudando, Marta se estaba oponiendo a lo que Jesús iba a hacer. Por eso es que el Señor, lo que en otras palabras, lo que el Señor le está diciendo a Marta: Marta, cultiva tu fe. Marta, trabaja con tu fe. Marta, quita tu debilidad que tienes y haz que tu fe crezca. Tienes el poder de trabajar tu fe. Desarrolla tu fe. Esa fe que te entregué como un grano de mostaza, haz que se te convierta en un árbol en tu corazón, para que cuando yo le hable a Lázaro, tú no estés dudando ahí. Tú no estés viendo los imposibles. Mire, yo le dije que Abraham no se enfocó en viendo su cuerpo, pero aquí miramos que Marta se enfocó en examinando cómo estaría el cuerpo ya de Lázaro. De tal forma que Marta dijo: Señor, ya lleve, ya huele mal. Marta no estaba enfocada en el milagro. Y esto quiere decir la falta de fe de Marta. Quizás si Marta hubiera tenido algo de fe, Lázaro no hubiera muerto. Pero Marta estaba esperando en la fe de Jesús, en Jesús. Amén. Marta estaba esperando en que Jesús hiciera el milagro y le reclamó: Señor, si hubieras venido, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Fíjese, ella quería que Jesús estuviera literalmente ahí para que su hermano no muriera. Pero Marta, pues esto enseña que Marta no tenía la fe suficiente. A veces no tenemos nosotros la fe suficiente y nos enfocamos en ver lo que está sucediendo, en ver que ya hiede, en ver que ya pasaron 4 días. ¿Cómo va a resucitar? Marta estaba enfocada viendo lo invisible, pero Jesús no. Jesús estaba viendo, amados hermanos, lo invisible. Marta miraba lo que se miraba, pero Jesús miraba lo que no se miraba. Y Jesús miraba a Lázaro vivo. Amén. Que por eso Jesús dijo: Lázaro no está muerto, Lázaro está vivo. Porque esa es una fe inconmovible. Dije, esa es una fe inconmovible. Oiga, que alguien diga después de 4 días de muerto: no está muerto. Que usted se pare enfrente de un ataúd y el que está ahí en el ataúd y diga: no está muerto, pero ya tenemos 4 días velándolo, pero no está muerto. Pero ya le sacaron todos los órganos, no está muerto, vive. Imagínese que usted tenga ese tipo de fe y que se pare enfrente del ataúd y que el muerto se levante por la palabra de fe que usted desató. Amén. Entonces, imagínense que nosotros llegamos a ese nivel de fe. ¿Qué necesitamos para llegar a ese nivel de fe? Necesitamos fe inconmovible. Necesitamos una fe genuina. Necesitamos una fe verdadera, mis hermanos. Necesitamos una fe que no estemos dependiendo, que nosotros decretemos la palabra, que nosotros digamos la palabra. Así es que tenemos la capacidad de ejercer fe. Tenemos la capacidad. Dígale que está a su lado: tienes la capacidad de ejercer fe. Dígale: puedes hacer tu fe grande como un árbol. Oiga, para que una fe
eche a la mar un monte, tiene que ser muy grande, ¿verdad? Tiene que ser una fe muy pesada. Tiene que ser una fe que esté conectada con el peso de Dios, con la gloria de Dios, para que pueda aventar ese monte a la mar. Aleluya. Dice, en cada sacudimiento y crisis siempre se revelan dos cosas: quién eres, en quién crees. Amén. Siempre se revelan dos cosas ahí: quién eres, en quién crees. Pregúntele al que están tan retirados que están haciendo más que distanciamiento. Aleluya. Vamos, volteale ahí al que esté cercano y dígale: ¿quién eres y en quién crees? Es muy importante que tengas una identidad de ti mismo, que como cristiano tú sepas hasta dónde tú estás sostenido, hasta qué nivel tú estás creyendo. Cuando tú sabes hasta qué nivel crees, tú vas a poder definir quién eres en Cristo. Amén. Nosotros vamos a poder definir quiénes somos en Cristo. Ahora, ¿en quién crees? Porque esa es la parte importante. ¿En quién crees? Muchos creen muchas mujeres creen en el esposo, creen en el trabajo, creen en el patrón, creen en cualquier otra cosa, pero no creen en Dios. Pero los que creen en Dios, hermanos, los que confían en Dios, ellos pueden desarrollar una fe genuina. Ellos pueden tener una fe, hermanos, que crezca en sus vidas. Entonces, en cada sacudimiento, crisis, siempre se revelan dos cosas. Y Abraham estuvo en crisis. Él estuvo en el desierto esperando que Dios le volviera a aparecer otra vez. Abraham se aventó una buena temporada en el desierto, pero ahí es donde Abraham se sostenía firme. Dios se ausentó de Abraham por un tiempo, como por uno, no sé, entre 10, 15 años, no sé exactamente, pero se desapareció un tiempo donde Dios no se aparecía por ningún lugar. Y Abraham estaba acampando en una tienda en medio del desierto. Y dice que Abraham se paraba en la puerta de la tienda y adentro estaba Sara, los dos ancianos, hermanos, Sara estéril. Y él se esperaba, pero él estaba esperando. Escúcheme, él estaba esperando, pero sin desesperarse. Él estaba esperando contra toda desesperanza. Él estaba esperando contra toda desesperación. En otras palabras, Abraham era paciente y Abraham tenía su confianza en Dios. Por eso Abraham recibió lo que se le prometió, porque Abraham esperó sin desesperarse. Y eso hizo que Abraham desarrollara una fe inconmovible. ¿Usted cree que la duda no venía? ¿Usted cree que la desesperación no venía? ¿Usted cree que el desánimo no venía? Esos son los tres enemigos poderosos de la fe: la duda, el desánimo, mis amados hermanos. Amén. La desesperación. Esos son los tres enemigos de la fe poderosos que debilitan la fe. Pero también esos son los tres enemigos poderosos que la fe debilita. Cuando tu fe se hace fuerte, cuando tu fe se hace débil, eso viene, hermano, y te puede destruir, te puede sacar del propósito de Dios, te puede sacar del plan de Dios. La desesperación, la impaciencia. Cuando tú practicas esas cosas, eso te va a sacar del carril de Dios. Pero cuando tú eres paciente, cuando tú esperas, cuando tú no te desesperas, cuando tú permaneces firme, amado hermano, vas a hacer tu fe crecer. Aunque nada pase, el hecho de ya estar esperando sin desesperarse, tu fe ya está creciendo. Aunque no estés mirando un milagro que te convenza, aunque no estés mirando nada de lo que se te ha prometido, el hecho de sostenerte firme, esperando sin desesperarte, eso ya está haciendo que tu fe se fortalezca. Aparentemente, el que mirara a Abraham en esa condición, ese viejito, y a esa viejita en medio del desierto, en ese calorón, quien los mirara dijera: pobrecitos, están tan débiles que pronto se van a morir. Los que miraran físicamente. Pero, amado hermano, pero lo que Dios miraba en Abraham
La razón que Dios no vino pronto, pues porque Dios estaba dejando que Abraham cultivara su fe, que Abraham hiciera crecer su fe, así como el grano de mostaza, que Abraham ejerciera esa fe y le hiciera crecer. Y por eso el Señor no vino, porque el Señor sabía que Abraham estaba fortaleciendo su fe con lo que Abraham estaba haciendo. Y Abraham no se murió de viejito ahí. Abraham no se quedó esperando la promesa. Abraham, mi amado hermano, pudo obtener la promesa del Señor. Y Dios le prometió prole, le prometió un hijo. Y también Dios le prometió ser padre de muchedumbres. Cuando Dios viene con Abraham, se lo encuentra en el desierto, le dice: sal fuera. Y le dice: mira las estrellas, ¿las puedes contar? Bueno, así serán tu descendencia. Y luego se lo lleva más arriba y le dice: mira hacia allá, puedes mirar todo eso que puedes mirar. Cuando le encierra, le enseña la tierra prometida, eso que puedes mirar, y aún lo que no alcanzas a mirar, todo eso será tuyo, será tu herencia. Eso te lo entregaré. Mire la bendición del Señor en esperar sin desesperarnos. Hay gente que se desesperó. Hay gente que, hermano, se angustió en el proceso. Hay gente que se desanimó. Hay gente que se debilitó. Y eso, su fe no va a prosperar. Nos podemos mirar la característica de Abraham. Por eso es que Abraham se llama el padre de la fe, el modelo de la fe, hermanos. Amén. Ese es el mural. Esa es la señal que Dios nos dejó. Ese es el modelo que Dios nos dejó y que Dios nos dijo: tu fe debe ser como la fe de Abraham. Abraham fue al hombre, a uno de los únicos hombres que Dios le llamó amigo. Abraham alcanzó tanto por medio de la fe, que Abraham alcanzó a amistarse con Dios, hermanos. Sí, Abraham no solamente era un ser humano, el cual un patriarca que Dios estaba usando. No. Abraham era más que eso. Era amigo de Dios. ¿Cómo logró Abraham ser amigo de Dios? Amistarse con Dios. Por la fe inconmovible que tenía. Si tu fe es inconmovible, si tú eres firme en la fe, si tú te mantienes firme, mira, en el medio de la debilidad es donde tu fortaleza está siendo probada. Acuérdese que aquí lo primero que dice: y no se debilitó en la fe. Él se quedó firme. Amén. Entonces, para no debilitarnos en la fe, nosotros tenemos que mantenernos esperando con paciencia. Pero es que no viene, no le hace, espera con paciencia. El Dios que te prometió, espera con paciencia. Casi desde que empezamos aquí en la iglesia, el Señor nos prometió una propiedad. Y pasaron años, pero esperamos con paciencia, hermanos. No nos desesperamos. Perseguimos, continuamos, fuimos constantes. El Señor nos la concedió. ¿Cuántas cosas en la vida tú has esperado con paciencia, mis hermanos? Amén. Quizás estás esperando un hijo con paciencia, estás esperando un hijo que venga a las cosas del Señor, que venga a restaurar su vida. Yo te pido que seas paciente. No te desesperes. Espera con paciencia, porque el Señor está trabajando. A veces no vemos a Dios que se aparece por ningún lugar. No vemos a Dios moverse. No hay señal de Dios. Oiga, Dios está trabajando. Dios estaba trabajando en Abraham. ¿Sabía usted que Dios es omnipresente? ¿Y sabe usted que Dios no tiene que estar ahí al par suyo para estar haciendo algo? Dios tiene un alcance poderoso. ¿Por qué cree que usted pide que Dios sane un familiar suyo allá en Guatemala y Dios lo sana allá en Guatemala? ¿Por qué? ¿Usted cree que Dios va y agarra el avión al aeropuerto y se va a Guatemala para hacer el milagro? No. Al momento que usted le pide a Dios aquí, Dios lo hace allá. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que no tiene que estar ahí, no tiene que estar aquí. Un Dios que, hermanos, ya está ahí. Dios estaba ahí donde estaba Abraham. Lógico que Abraham no lo estaba mirando,
pero lo que Abraham estaba haciendo atraía la presencia del Señor. Dice, para recibir algo de Dios tenemos que tener fe sólida que no tambalee. ¿Usted quiere recibir algo sólido de Dios? ¿Quiere un ministerio sólido? ¿Usted quiere una vida cristiana sólida? ¿Sabe por qué la iglesia a veces es tan variable? Porque no tiene una fe sólida. ¿Sabe por qué es tan voluble el pueblo de Dios? Porque no tiene una fe sólida. No son sólidos en su fe. ¿Sabe por qué hay ministerios volubles, débiles? Porque no son firmes en la fe. Entonces no tienen una fe que se tambalea. Tienen una fe que los mueve de allá para acá. Pablo dijo que no fueran niños llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces una persona así es una persona que no tiene su fe fundamentada y no tiene su fe genuina, no tiene una fe inconmovible. Pero aquellos que son fieles a Dios, que son obedientes a Dios, desarrollan una fe inconmovible y su fe no se tambalea. Ellos siguen creyendo. Aunque no ven el milagro, ellos lo siguen creyendo. Amén. Hace unos días mi hija pasó un proceso de una situación, de una enfermedad, de un desgarre que tuvo, y yo miraba el milagro. Yo creía el milagro. Amén. La condición no enseñaba nada, pero yo ya estaba creyendo el milagro. Yo estaba mirando el milagro. Y mire, el Señor hizo el milagro. Pero hay que aferrarnos en la fe. Muchas veces Dios me movió, hermanos, en una hora exacta, en un momento exacto, y miramos los procesos de Dios. Cómo Dios a veces te lleva en procesos para entregarte tu milagro, para darte tu bendición. Cuando no había esperanza, Abraham creyó, viviendo no en base a lo que él vivía, que no se podía, sino en lo que Dios dijo que le sería. Eso es lo que sostuvo Abraham, que Abraham se quedó viendo y no en base a lo que él estaba mirando o lo que él estaba viviendo, sino mirando lo que Dios le había prometido. Estaba enfocado. Él no decía la tienda se va a caer, mi esposa es estéril, mi cuerpo ya está viejo. No, él no estaba mirando ni diciendo eso. Él decía, Dios me prometió, y el Dios que me prometió es el Dios que me va a cumplir, porque Él es poderoso para cumplir todas las cosas que Él promete. Y glorificaba a Dios y alababa a Dios, amados hermanos, creyendo fielmente. Pasaba un año, pasaba otro año, Dios no se aparecía, Dios no hacía señal, pero Abraham seguía creyendo lo mismo. Yo sigo confiando en el Dios que me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Yo sigo creyendo en ese Dios. Yo no veo señal, yo no veo nada todavía de lo que me prometió, pero mi fe está sostenida, mi fe está inconmovible. Yo estoy mirándolo, aunque no esté físicamente, yo estoy mirándolo, porque el Dios que lo prometió es fiel. Así debe de estar tu vida espiritual. Así debe de ser tu vida cristiana, mi amado hermano, que el Dios que te lo prometió es un Dios fiel. Aquellos que son justos y que están bien con Dios tendrán una fe inconmovible. Los justos y los que están. Acuérdense que a Abraham se le fue probada su fe por justicia. Fue justo. Necesitamos ser justos, hermanos. Necesitamos hacerlo bien. Necesitamos ser sinceros delante del Señor. Entonces es muy importante la justicia. Dice, no importa cuánto tiempo haya pasado, debemos enfocar la fe en lo que Dios ha dicho. Dígale que está a su lado, no importa lo que ha pasado, lo que haya pasado, el tiempo que haya pasado, enfoca tu fe en lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios dijo lo va a cumplir. Dije, lo que Dios ha dicho lo va a cumplir, hermanos. Y nuestra fe tiene que estar enfocada. No le hace cuantas cosas le pasen por enfrente, usted no se desenfoque. Siga mirando como aquel que está mirando, amados hermanos, las cosas que no se ven. Fíjese qué contradicción. Yo le digo, hay cosas que a veces al mundo, el mundo ve estas cosas como al revés. Pero cuando usted ve cosas
que no se ven, usted está hablando de una fe inconmovible. No está hablando de una fe hay de los borrachos, hay de los mediocres, de los que sirven a medias, de los que sirven un poquito sí, un poquito no. No estamos hablando de esa fe, estamos hablando de una fe inconmovible. Aquel que dice: yo estoy mirando aquello que no se ve. Esa es la fe inconmovible. Pero ¿dónde está? No lo veo. Ahí está. No lo veo, mira, no hay nada. Yo lo estoy mirando. Nada. Amén. Y pueden venir 20, 30 y decir: hey, no es cierto, no hay nada de lo que tú dices que está mirando. Ahí está, yo lo miro, ahí está. Ahí está, yo lo estoy mirando. Yo estoy mirando las almas, pero yo no las veo. Yo estoy mirando lleno esto. Yo lo estoy mirando lleno. Pero pastor, no, yo lo estoy mirando lleno. Pero pastor, no, yo lo estoy mirando. Pero pastor, la pandemia, distanciamiento social, solo el 40%. A mí no me importa todo eso, yo lo estoy mirando lleno. Yo no estoy viendo eso. Yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo que este lugar está lleno. Eso es lo que yo estoy viendo. Yo no sé cómo Dios le va a hacer. Yo no sé si Dios va a quitar la pandemia, van a quitar el distanciamiento social. Yo no sé si van a quitar la máscara. Yo no sé qué vayan a hacer. Yo no sé qué Dios vaya a hacer. Pero yo algo sí estoy viendo, que esto está lleno. Sí, es un desafío. Amén. El día que menos gente haya, que tú digas: esto está lleno. Yo lo veo lleno. Además, recoja sus bolsas porque ahí está sentado el otro ahí. No le vaya a apachurrar el teléfono. Y Dios, ahí está, ahí están, ¿los ven? Véanlos, hermano. Oiga, si este está loco, no le hace, yo lo sigo viendo. Así loco, yo lo sigo viendo. Allí está. Así estaba Abraham. Usted cree que Sara no cuestionó a Abraham. Él dijo: ¿dónde está el Dios que se te presentó? ¿Dónde está el Dios que te prometió? Aquí pura tierra, puro desierto, pura arena. ¿Dónde está? Sin duda Abraham dijo: yo lo veo. Lo que me prometió allá está, Sara, lo puedes ver, allá está. Aleluya. Tu fe debe ser más grande su fe debe ser más grande que su crisis. Dije, nosotros tenemos que tener una fe más grande que nuestra crisis. Abraham estuvo en crisis, pero la razón que Abraham nunca se sintió en crisis es porque su fe era más grande que su crisis. Cuando tu fe es más grande que tu crisis, la crisis puede estar ahí, pero la crisis no te va a dañar a ti, no te va a afectar a ti, porque la fe que tú tienes es más grande que la crisis. La fe vence la crisis, pero la falta de fe, o más bien, cuando hay más crisis que fe, entonces la crisis vence la fe y se pierde la fe. Pero cuando hay fe y hay crisis, pero tu fe es una fe inconmovible, esa crisis no te va a dañar. Muchas veces Dios hizo pasar a Israel por crisis, pero así también muchas veces Dios sacó a Israel de la crisis y bendijo a Israel grandemente. Y todavía hasta la fecha Dios sigue bendiciendo a Israel, porque esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Israel es bendecido, por eso le dijo el Señor a Abraham: al que te bendiga lo bendigo, y al que te maldiga lo maldigo. Diga: Dios bendiga a Israel. Sí. ¿Sabe que cuando usted dice eso, Dios lo bendice a usted? El mire nada más que bendición. Amén. Entonces Abraham, hermanos, pudo enfrentar esta situación a pesar de la crisis. Imagínense una tiendita ahí viviendo en el desierto. Es fácil, eso es crisis. Aquí dicen que estamos en crisis, pero las tiendas están llenas de comida, hermano. Aquí donde quiera. Si no tiene, le dan comida todavía. Aquí hay todavía, gracias a Dios. Y dicen que viene crisis. Bueno, pues que venga la crisis. Mientras la crisis llega, yo voy a hacer mi fe más inconmovible. Diga: mientras la crisis llega, yo voy a hacer mi fe más inconmovible, para que con la fe que yo tengo voy a contrarrestar la crisis. Imagínese que el Señor, mi amado hermano, cuando está enseñando con sus discípulos a las multitudes y se hace noche, y los discípulos le dicen: despide a las multitudes. Y luego el Señor, luego dice que tienen hambre. Y el Señor dice: denles de comer. Los discípulos no saben cómo darles de comer.
Porque los discípulos para ese tiempo no tienen una fe inconmovible, pero Jesús sí tiene una fe inconmovible. Ya había un muchachito que traía panes y traía peces, y el Señor hizo traer esos panes y esas peces. Hermanos, comieron 5,000 personas, no contando los niños y las mujeres. 5,000 hombres. Imagínese usted cuántos panes y cuántos peces se multiplicaron ahí. Dios puede saciar el hambre de muchos, hermanos. Dios puede saciar la necesidad de muchos. Cuando el pueblo de Israel va en el desierto, imagínense en un desierto, millones de personas, sustentarlas en un desierto. Estas personas Dios las sustenta en el desierto, les da maná, les da carne, les da agua, y son sustentados en el desierto. Eso es lo que Dios puede hacer en medio de la crisis. Imagine mi hermano, cuando, mire, hay un problema en la gente. Hay veces que la gente, el problema que hay veces en la gente es que la gente solamente sabe que tiene fe, pero no sabe en quién la tiene puesta. No conoce al Dios en que la tiene puesta. Cuando usted conoce a Dios, su palabra, usted va a validar la fe que usted tiene. Cuando usted conoce el valor de Dios, el poder de Dios, usted le va a dar valor y le va a dar poder a la fe que usted tiene, porque este es el Dios. Imagínense que nuestra fe está puesta en un Dios que multiplicó panes y multiplicó peces, en un Dios que sustentó que sustentó al pueblo de Israel en el desierto. Nuestra fe está puesta en ese Dios. ¿Habrá crisis para el pueblo de Dios? ¿El pueblo de Dios podrá quedarse en crisis? Claro que no, cuando tu fe es inconmovible. Para eso tu fe tiene que ser inconmovible. Elías, el Señor le dice: vete a Querib, al arroyo de Querib. No había comida, no había carne, no había pan, pero sin embargo el Señor le trae el tibón por medio de los cuervos. Puro tibón le traía. Mientras Israel estaba en hambruna por la sequía que había, Elías estaba comiendo carne. Mire lo que Dios puede hacer. Pero Elías tenía su fe puesta en Dios. Por eso cuando Dios le dijo: vete al arroyo Querib, Elías no dudó. Elías no dijo: ¿quién me va a dar de comer, Señor? Elías tenía fe. El Dios que lo llamó para ser profeta es el Dios que lo iba a sustentar ahí en un lado del arroyo. Y usó los cuervos. Y por si fuera poco, después lo mandó más allá y le dijo: vete a Sarepta. Y ordenó a una viuda que lo sustentara. Imagínense, en medio de la hambruna, Dios ordena a una viuda que lo sustente. Ese es el Dios que servimos. Ahora usted puede entender en cuál Dios usted tiene su fe puesta. En un Dios poderoso. Ahora, si tu fe es inconmovible, ¿por qué le tienes miedo a la crisis? ¿Por qué tenerle miedo a las situaciones difíciles? ¿Por qué? ¿Por qué tiene miedo quedarse sin nada? Hay gente que apenas empezó la pandemia y empiezan y tienen ahí y no quieren gastar, y porque viene crisis, pastores están aconsejando: almacenen comida, almacenen. Óigame, mi amado hermano, no, nosotros confiamos en un Dios, mi amado hermano, que nos ha dado una fe que podemos desarrollar en Él, podemos activar en Él, que sea una fe, que se haga una fe inconmovible, para que cuando la crisis venga, mi amado hermano, el Señor lo sustente en medio de ella. El Señor ha sustentado esta iglesia en medio de la crisis, hermanos. Ni cuando estuvimos cerrados aquí más de un mes, casi 2 meses, aquí no faltó nada en la casa de Dios. Siempre hubo para pagar todo. A los 2-3 meses compramos esta propiedad en medio de la crisis. Ese es el Dios que servimos, en medio de la crisis, hermanos. Cuando decían pandemia, cuando decían crisis, el Señor, hermanos, abre puertas para que compremos este lugar. Ese es el Dios. Ay, Dios mío. Y los que se van a mover en ese terreno y le van a creer a Dios. Yo sé que hay gente que dice: ¿y estos por qué compraron en este tiempo? Vas a ver que al rato se van a quedar en la calle.
Aún de aquí de la misma iglesia tenemos gente que tiene una fe blandina, una fe blanda, tembleleque, que dicen: ¿para qué hicieron ese gasto ahorita en esta crisis? Hermanos de nosotros, compañeros de milicia. Es más, no temo decir que hasta ministros hayan dicho eso. Pero cuando el Señor abrió las puertas, mi fe inconmovible me dijo: ve, hazlo, no dudes, no dudes. Y usted no sabe el Señor cómo ha bendecido esta casa. Y claro que los ha usado a todos ustedes. Mire, el Señor tuvo que usar una mujer viuda para sustentar a Elías. Pero Dios no se iba a quedar con nada. Dios sustentó a esa viuda durante los 3 años y medio de hambre. Por eso es que digo, Dios los usa a ustedes, representan la viuda. Y ustedes que dan para los gastos de la iglesia, para todo esto que se genera, todos los gastos que se generan aquí en la iglesia, el pago, ustedes que lo hacen, ustedes son la viuda que dan. Y muchos dan a veces todo lo que tienen. Y Dios les sustenta. Dios dice: mi hijo, ¿qué tal que te voy a asegurar 3 años y medio de abundancia, de bendición? A esa mujer nunca le cesó la harina de la artesa de amasar, nunca le cesó el aceite, siempre tuvo en abundancia. Pues así es con la iglesia. Por eso es que a la iglesia no le ha faltado. En otros lugares yo he visto gente haciendo líneas para pedir comida, líneas para trabajar, hermanos, el desempleo y tantas cosas. Y aquí el Señor ha bendecido esta casa. Estamos bendecidos, está bendecido. Porque esta iglesia, porque esta iglesia se mueve en una fe inconmovible, amados hermanos. Dije, esta iglesia está establecida en una fe inconmovible. Cuando Dios me dijo: ve, ábreme una iglesia, y le pones Iglesia Apostólica Pentecostés, y cuando me dio el emblema y me dijo: la registras y me levantas ministerio, yo nunca dudé en lo que el Señor me mandó a hacer. Yo salí a hacer lo que el Señor me mandó a hacer, y aquí está lo que el Señor me dijo que hiciera. Porque nos movemos en una fe inconmovible, mi amado hermano. Y esta iglesia se mueve, este pastor se mueve en una fe inconmovible. Esta iglesia también se mueve en una fe inconmovible. Por eso es que hemos tenido tantos logros, tantas bendiciones que a esta iglesia ha alcanzado, mi amado hermano, sin mucho esfuerzo. Porque cuando tú lo haces en fe, Dios te va a llevar y te va a enseñar y te va a decir: mira, sal, mira, ven. Esto es lo que te puedo dar. Esto es lo que te voy a entregar. Esto te lo voy a repartir. Porque Dios promete bendecirnos. Tu fe debe ser más grande que tu crisis. Me gusta este punto. Sí. Ahorita estamos en estos tiempos donde hablan mucho de crisis. Y en realidad sí hay crisis. Hay países que ya están más en crisis, otros menos en crisis. Este país es un país muy poderoso, es un país muy rico, y le va a tardar caer en crisis. Amén. Pero aún ya se ven las secuelas. Que aunque no está en crisis económica, sí está en crisis, a nivel gobierno, sí está en crisis, a nivel sociedad, hermanos. Hay violencia, sí está en crisis en cierta área, hay racismo, hay crisis. Pero de todos el Señor nos ha librado a nosotros. Aquí en esta casa no hay racismo. En la casa de Dios, en la iglesia, no hay racismo. Aquí en la iglesia no hay violencia. Esa es una forma que podemos demostrar que Dios nos ha librado de la crisis que este mundo está viviendo. Amén. Nos ha librado de la crisis de la pandemia de coronavirus, hermanos. Aleluya. Y los que pasaron por ese examen, solamente era un examen que fueron aprobados, y ahora ya se les dio 10. Dios dijo: te voy a dar 10. Aprobaste tu examen. Ahora sea fiel a Dios. No se les olvide. Así es que sea fiel. Tu fe debe ser más grande que su crisis. Más grande. ¿Qué importa lo que esté pasando ahora? ¿Qué importa cuál sea tu necesidad ahora? Tú debes de entender que tu fe es más grande. Tú debes de creer. Mira, ya al empezar a creer que tu fe es más grande, ya activaste la fe. Dígale que está a tu lado: debes de creer que tu fe es más grande que la crisis. Sí.
Mire, hermano, usted lo puede estar viendo como una plática del pastor a este grupito de gente. No, 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 no. Esto es palabra de Dios. ¡Ey! Esto es real. Esto es verdadero. Este no es un cuento de hadas, no es un cuento chino. No, 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 no es una historia, no, no es una novela. No, no, no. Esta es una realidad. Lo que yo le estoy diciendo es real y es verdadero, es genuino y tenemos prueba de ello. La Biblia está llena de prueba de ello, la cual yo he hablado de eso. Es verídico, es real. Es vivo, está vivo. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga, no le estoy hablando algo muerto, estoy hablando algo vivo. Y la fe, ¿sabe de dónde viene? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y esta palabra que yo le estoy dando a usted de la fe inconmovible, esta es la palabra de Dios que usted va a oír y le va a llegar esa fe. Ahora actívela con su obediencia. Hay gente que puede estar ahí mirándome diciendo: yo creo y recibo esa palabra. Bueno, si usted es fiel, sí. Si usted es fiel, usted va a desarrollar una fe inconmovible. Durante este tiempo millones de personas se alejan de su fe en Jesús. Hay mucha gente que se está alejando de la fe usando la excusa de la iglesia que está cerrada, usando la excusa que no pueden ir todos a la iglesia, usando la excusa a muchos que tienen coronavirus y no pueden ir a la iglesia. Muchos de ellos han usado, lamento decir esto, y qué triste, qué decepcionante para los que se dicen ser cristianos, pero han usado esta situación que está pasando, han usado este tiempo de pandemia para poner un trampolín y saltar de ese trampolín, amados hermanos, a soltar su fe en Dios. Lamentablemente, tristemente, esto se está mirando dentro de las iglesias. Sí. Se hizo una encuesta y se preguntó que si las iglesias deberían de seguir cerradas todavía. Óigame, 8 de cada 10 personas respondieron que sí. Y lamentablemente, una mayoría de esas personas que dijeron que se debe estar la iglesia cerrada eran cristianos. Qué triste y qué decepción. Ese es el síndrome que se está viviendo. Esa es la clase de cristianismo liviano que se está viviendo en estos tiempos. Cristianos que a la primera se debilitan. Cristianos que en la primer enfrentamiento su fe se debilita y optan por alejarse de Dios. Te lo puedo probar, hermano. Como pastor te lo puedo probar en la congregación, que optan por irse de la fe. Pierden su pasión. Se les olvida que un día hicieron un pacto con Dios, que un día recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que un día prometieron y dijeron: Señor, hasta que la muerte me separe, hasta que todo esto se acabe, hasta lo último, prometieron comprometerse con Dios. Pero sin embargo, una simple pandemia ha hecho que muchas iglesias ya no vuelvan a abrir. Ha hecho que muchos pastores ya no vuelvan a abrir las iglesias. Ha hecho que muchos miembros no vuelvan a la iglesia. Una simple pandemia los ha alejado de fe. Esa era una fe blandingue. Esa era una fe como la fe que usan los borrachos. Era una fe tembeleque. No era una fe firme. Porque los que tienen una fe inconmovible permanecen para siempre. Los que tienen una fe inconmovible se quedan hasta lo último, se quedan hasta el final. Y Dios está probando a esos de fe inconmovible. Los que no la tienen inconmovible ya están tambaleándose. Si tú ya estás en dos pensamientos,
en iré, no iré, lo haré, no haré, seguiré, no seguiré, tienes una fe tambaleando. Pero si tú estás firme y dices, pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo voy a seguir adelante hasta el final, esa es una fe inconmovible. ¿Qué clase de fe tienes? Muchos se han alejado por esa fe blandingue. Pero Dios está probando su iglesia y Dios está buscando hombres y mujeres de una fe inconmovible, firmes, que cuando Dios diga la palabra, crean y obedezcan, y que permanezcan firmes, sosteniéndose, luchando aún con las cosas imposibles, mirando al invisible. Esa es una fe inconmovible. Muchos están dejando su fe debido a la crisis, viviendo con un miedo constante, y dejan su fe. Sí, a la mayoría ni la máscara ni el distanciamiento, nada les quita ese temor, ese miedo, porque no tienen una fe inconmovible. El que tiene una fe inconmovible dice, si lo enfrento, lo enfrento, pero si yo estoy fuerte, estoy firme y no estoy débil, lo voy a enfrentar. Lo que voy a enfrentar va a estar débil para mí. Porque acuérdese, mi amado hermano, y no se debilitó Abraham en la fe. Cuando usted enfrenta un coronavirus, que usted no se debilita en la fe, coronavirus ya es débil. Pero cuando usted va débil en la fe y va blandengue su fe, coronavirus ya es fuerte para usted. Porque basado en la actitud que usted le entra al asunto. Si coronavirus viene conmigo, yo lo voy a enfrentar, amado hermano, con una fe fuerte, fortalecido en el Señor. Sí, hoy el pastor ya se echó la maldición. Si hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. Y si Dios no quiere que lo enfrente, no lo enfrenta. Pero si usted lo va a enfrentar, Abraham iba a enfrentar el desierto, pero él enfrentó el desierto firme. Nunca se debilitó en la fe. Nunca. Hay algo que usted debe de hacer. Nunca se debilite en la fe, para que usted pueda permanecer firme, sostenido de pie. No se debilite. Sí. Yo también he pasado enfermedades. Yo también he pasado presiones. Yo también he pasado momentos de temores. Pero hay algo que yo he aprendido en el caminar cristiano, que yo no me voy a debilitar en la fe. También he tenido miedos. También el diablo me ha dicho, cierra la iglesia. Pero no me he debilitado en la fe. También el diablo me ha dicho, ya no prediques, ya no hagas los en vivo. Pero no me he debilitado en la fe. Al principio me decían, pero no, ¿qué va a hacer? Cierre. Pero yo no me debilité en la fe. Yo no sé si usted va a seguir y va a estar hasta lo último. Yo no sé si ustedes que están ahí van a seguir y vamos a seguir hasta lo último. Yo no sé, pero yo no me voy a debilitar en la fe. Aunque yo me quedara aquí solo, yo aquí voy a seguir sosteniéndome como mirando al invisible, porque yo tengo un pacto con Él. Mi fe está puesta en Él. Mi fe está puesta en el poderoso, el que tiene el poder de hacer que todas las cosas que Él prometió se cumplan. Mi fe está puesta en Él. El hombre te miente, el gobierno te miente, la gente, la sociedad te miente, allá afuera te mienten, todos te engañan, el sistema de salud te mienten, todos te mienten. Y sin embargo, la fe blandengue que la gente tiene los pone a confiar en ellos. Yo no dudo de la medicina. Yo no dudo de todo eso, pero mi fe inconmovible no está puesta en eso. Mi fe inconmovible no está puesta en las manos del gobierno. Mi fe inconmovible no está puesta en lo que la sociedad pueda hacer por mí. Mi fe inconmovible no está puesta en lo que los médicos pueden hacer por mí. Mi fe inconmovible está puesta en Dios. Yo creo en que ellos pueden hacer un buen trabajo. Yo creo en que Dios los puede usar a ellos para hacer un buen trabajo.
Yo creo en que Dios puede usar el gobierno para hacer buen trabajo. Yo creo que Dios puede usar la sociedad. Pero, amado hermano, pero yo no creo que mi fe debe ser una fe inconmovible puesta en todo eso. Mi fe debe estar puesta inconmovible en el Dios que suple todas las cosas y cumple todas las promesas. En Él está puesta. Nunca será cambiada. Nunca será cambiada. Hasta lo último. Abraham fue fiel a Dios hasta el final. Hasta el final. Hasta que murió ya bien ancianito. Pues no importa si yo voy a morir ancianito o más joven, no importa. Yo quiero morir con una fe inconmovible. Yo no sé tú, pero aprendemos a desarrollar ese tipo de fe. Una de las pruebas de que usted está caminando en la fe es que tiene paz. La fe la fe silencia el miedo. Entonces una prueba, usted quiere tener una prueba de que usted está caminando en fe, hay paz en su corazón. Ahorita hay gente que anda alarmada, anda preocupada, desesperados, afligidos. ¿Sabe qué, amado hermano? Yo he sentido estos 8 meses, yo he estado en paz. Me siento en paz, de verdad. Mas nunca había tenido tanta paciencia como la que tengo hoy. Ese nieto que Dios me dio, Jiré, me ha traído una paz. Ese niño, le digo a mi esposa, él vino a cerrar con broche de oro. Y Él ha traído una paz a mi vida. Me siento en paz. No sé si usted se siente en paz, pero yo me siento en paz, mi amado hermano. ¿Sabe? Porque hay una fe inconmovible en mi corazón. Abraham estaba relajado en la puerta de su tienda. Adentro de la tienda relajado. Estaba en paz. Estaba en paz. Usted debe estar en paz porque su fe es inconmovible y su fe está conectada de aquel que lo puede todo. Glorifíquelo, glorifíquelo. Cuando se enfrenta a una crisis, su fe aumenta o disminuye. Hace la pregunta. Cuando se enfrenta a una crisis, tu fe aumenta o disminuye. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Cuando estás en una crisis, ¿te fortaleces o te debilitas en tu fe? Usted que está pasando el proceso, ¿tu fe se fortaleció o tu fe se debilitó? ¿Cómo está tu fe? Si tu fe se debilita, no era inconmovible. Pero si tu fe se fortalece, era una fe inconmovible que se superó. Sí. Ninguna circunstancia debe quitarte la fe. Si lo permites, le costará empezar de nuevo. Hay muchos que tienen que empezar otra vez de nuevo. ¿Por qué? Porque no fueron firmes en su fe. La perdieron. Ahora les cuesta más estar en la iglesia que antes. Antes no era un problema estar en la iglesia. Ahora se les está convirtiendo en un problema estar en la iglesia. Y eso es que perdieron esa fe que tenían. Cuando usted tiene fe, Dios le ayuda a vencer lo que sea que esté enfrentando. Lo que sea, cualquier cosa. Cuando usted tiene fe. ¿Usted tiene fe? ¿Sí? ¿Ustedes tienen fe, mis hermanos? Son poquitos y luego no contestan. Entonces Dios le va a ayudar a usted a enfrentar lo que usted está pasando. Usted no se ponga a ver el problema, el tamaño, lo que está sucediendo. No se enfoque en eso. Enfóquese en que el Dios que usted sirve, Él le va a ayudar a vencer esa situación. La fe que usted tiene en Él tiene el poder de, si Él tiene el poder de dar cualquier cosa y hacer cualquier cosa, también tiene el poder de parar cualquier cosa. Y les dije el otro día, Él se paró y le dijo al mar: enmudece, quédate quieto. Silencio. Tiene el poder. Él tiene el poder de decirle a tu tormenta: plácate, solo ten fe. Jesús le llamó la atención a los discípulos y les dijo: hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron en ver las aguas que golpeaban la barca, en ver la tormenta.
y no se enfocaron. Mire, si ellos hubieran reprendido la tormenta, quizás la tormenta se hubiera parado. Pero la fe que ellos tenían no era suficiente para la tormenta que estaban enfrentando. Hay personas que están enfrentando tormentas con una fe pequeña. Usted necesita hacer crecer esa fe como el grano de mostaza, que esa fe se desarrolle en el Señor para que para que tu fe sea más grande que la tormenta. Pero los hombres y mujeres de poca fe le tienen miedo a la tormenta. Ellos se asustaron y se llenaron de temor. Y fueron y le dijeron a Jesús: ¿qué no tienes pendiente que perezcamos? Estaban tan asustados que se les olvidó reprender a la tormenta. Sí, se les olvidó decir a la tormenta: enmudece. Estaban tan enfocados en la barca, en lo que se movía, en lo que les golpeaba, que se desenfocaron de aquello que iba a vencer la tormenta. Pero el problema era que ellos tenían una fe pequeña. Hay cristianos, aún ministerios, que enfrentan las tormentas con fe pequeña y los golpean y los azotan. Entonces necesitamos aprender, hermanos, a enfrentar la tormenta con una fe grande, con una fe inconmovible. Cuando la fe es inconmovible, amado hermano, esa barca se ancla. Y aunque vengan tormentas y golpeen la barca, esa barca no se va a mover, porque es una barca que está anclada en la fe del Señor. Está firme y está inconmovible. Por más que golpee la tormenta, no va a hacer nada. Es como la casa edificada sobre la roca, que vengan tempestades, vientos y soplen contra ella con gran ímpetu, pero la casa va a permanecer porque está edificada en una fe inconmovible. Aleluya. Dice: la fe es la capacidad de creer en Dios. Dígale que todo lado: ya tienes la capacidad. Hermano, ya tienes la capacidad. El problema es que a veces nos hacemos atenidos y empezamos a pedir que pidan por nosotros. Empezamos a pedir que hagan por nosotros. Hay gente que está dependiendo. Hay gente que a veces hasta se enoja tanto porque otros no le ayudaron a orar, porque no le hablaron. Yo estaba en crisis y ni siquiera me hablaste. Oye, tú tienes una fe que puedes desarrollarla. Oye, tú traes una fe inconmovible. Aquí habla en lenguas y sabe cuánto, y luego le viene una crisis allá afuera, no viene a la iglesia, y luego no sabemos por qué no viene a la iglesia, y después viene y reclama y dice: pero ni siquiera me llamaron. Oye, pues si ni siquiera sabíamos que te estaban golpeando las tormentas. Los discípulos son más listos que tú. Ellos por lo menos fueron y le hablaron a Jesús ahí donde estaba. Sí, piensa que el pastor es adivino y que va a adivinar todo lo que usted está pasando en su casa. Pues por lo menos una llamada para saber. Amén. ¿Para qué si no va? No, pero si Dios lo bendiga. Ya con que lo bendiga, ya te va a estar bendecido. Vamos, enfrente la situación con una fe inconmovible. Cuando usted tiene una fe inconmovible, no necesita a nadie más. Usted va a enfrentar esa situación. Usted va a salir adelante en esa crisis. La fe te lleva a caminar de la mano de Jesús aún en los momentos más difíciles. Sí. Cuando Pedro se baja, que le dice: si eres tú, mándame que yo vaya, Señor. Cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas, Pedro baja, le dice el Señor: ven, baja. Y Pedro empieza a ver el agua y se empieza a hundir. Sí. Pero ¿sabes cuándo Pedro se volvió a elevar otra vez? Porque no dice que el Señor lo cargó, dice que lo tomó de la mano. Cuando lo tomó de la mano, Pedro se levantó y se paró en las aguas. Cuando Pedro pierde su fe, se va hundiendo. Pero cuando Pedro se agarra de la mano del Señor, recupera su fe y se para en las aguas. Sin duda, la escritura lo dice, pero sin duda, mi amado hermano, el Señor se lo pudo haber llevado de regreso a la barca caminando en las aguas.
se subiera a las aguas. Dice, porque nomás relata la primera parte, cuando se bajó, se hundió, porque tuvo temor. El temor te roba la fe. Iba con una convicción, pero se hundió. Pero cuando el Señor lo toma de la mano, se levantó otra vez para arriba y flotó. Y yo creo con todo mi corazón, vuelvo a repetir, que Dios lo llevó para atrás de regreso a la barca. Porque no se dice que se lo llevó a la orilla, no dice nada. Tampoco dice que lo cargó. Entonces, cuando tú tienes fe, el Señor te lleva de su mano. Él te lleva de su mano. La mejor manera de vivir es por la fe. Esa es la mejor manera de vivir, por la fe. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Una vez más, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿cómo va a vivir el justo? Por la fe. ¿Cómo vivió Abraham, amados hermanos? Vivió en fe y vivió justamente. Su justicia fue justo, y por eso su fe se le fue tomada en cuenta. Cuando usted es justo y hace la justicia, vive en justicia, entonces tu fe se te va a tomar en cuenta. Hoy en día la gente solo busca la fe cuando no tiene otra opción. Ese problema de hoy, pónganse de pie, mis hermanos. Ese problema de hoy. Pero Dios dio un mandato, tenemos que caminar por fe sin importar nuestras circunstancias. Es el mandato de Dios. Vamos a caminar, tienes que caminar en fe sin importar tus circunstancias. Es el verdadero consejo de Dios para la fe. La fe vence toda duda que el enemigo te traiga. Dije, la fe va a vencer toda duda que el enemigo te pueda traer. Salmos 94:19 dice: cuando mis inquietudes se multipliquen dentro de mí, tu consuelo deleita mi alma. Amén. Entonces la fe vence toda duda que el enemigo te traiga. Cuando mi inquietud se multiplican dentro de mí, tu consuelo deleita mi alma. Cuando hay inquietud y hay fe, entonces el Señor viene y consuela el alma del creyente. La fe trae esperanza y esto tiene recompensa. Dije, la fe trae esperanza y esto tiene recompensa. Vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un fruto y tu esperanza no será cortada. Proverbios 23:18. Una vez más, vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un fruto y tu esperanza no será cortada. Quizás voy a hacer un sermón de ahí. Dígale que está a tu lado: tu esperanza no será cortada. Ahora pregúntele: ¿no la vas a cortar tú? Porque si usted pierde la esperanza, la fe trae esperanza. Dice: alabar a Dios aunque no entiendas lo que está pasando te fortalece en fe. Romanos 4:20. Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Oiga, ¿cómo se fortaleció Abraham? Dando gloria a Dios. ¿Cómo se va a fortalecer en fe usted? Dando gloria a Dios. Mire qué bendición. Amén. Glorificando a Dios, glorificando su nombre. Hebreos 10:23, nueva versión. Mire lo que dice: mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe. Una vez más, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Mantengámonos firmes en la fe, amados hermanos. Mantengámonos firmes en la fe, sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Dios cumplirá. Dios está levantando una generación que tiene una fe inconmovible. Todo este movimiento que usted está mirando, mi amado hermano, con las iglesias y todo esto que está pasando, hermano, las persecuciones que ya están llegando, China que ya ordenó que cerraran todas las iglesias, están arrestando a los pastores, a los cristianos. Esa es una
persecución. Bueno, todo eso, mi amado hermano, es la iglesia pasando por fuego. La fe de la iglesia está siendo probada porque Dios quiere levantar una iglesia con fe inconmovible. Sí. En estos tiempos usted no puede caminar por la vista o por lo que siente. Sus emociones deben caminar por fe. Debemos movernos por fe. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. ¿Cuáles? Los que confían en el Señor. Son como el monte de Sión, que es inconmovible. Esa es una fe inconmovible. ¿Qué es esa fe inconmovible? Es una fe que permanece para. ¿Hasta cuándo tiene que durar la fe? Para siempre, porque la fe es eterna. Los tiempos difíciles tienden a sacar lo que somos por dentro. Cuando usted tiene una fe inconmovible, el tiempo difícil que viene para su vida solamente va a sacar lo que usted tiene por dentro. Los que tienen una fe inconmovible, las dificultades también pueden encender un fuego que no se puede apagar. Usted puede empezar a arder en el espíritu, a enfrentar la situación con autoridad. El reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Ánimo, mis hermanos, sigamos adelante. Esta pandemia, no se preocupe, no es nada para nosotros. Hemos vencido cosas más difíciles. Sí, esto ya pasó. Ya se fue. Diga, ya se fue. Sí, la iglesia ya venció, hermanos. Hay un problema. Israel, cada vez que tenía una victoria, hacía una fiesta. Cuando pasaron el mar Rojo, saliendo, las mujeres agarraron sus panderos y danzaron y cantaron el canto de victoria. Sí. Cuando David, amados hermanos, venció a Goliat, escúcheme, empezaron a David, y cuando David era rey, él danzaba y cantaba, y le cantaban un canto de victoria. Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Hacían fiesta. En el cielo hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente, porque es una victoria. La iglesia tuvo la victoria y no está celebrando. Dije, la iglesia ya tuvo la victoria y no está celebrando, hermano. Siguen todavía ahí guardados. Siguen todavía ahí. Gloria al Señor. ¿Estamos conectados ahí? Vamos a despedirnos de nuestros hermanos. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones. Que el Señor bendiga sus vidas. Reflexione en este mensaje. Escúchelo completamente. Analícelo. Aplíquelo a su vida. Yo traigo esta palabra porque esta palabra es la que se necesita. El Señor me ha enseñado a traer un mensaje que se necesita dar. Yo no traigo un mensaje después que ya pasó la situación. Durante la situación, el Señor siempre me da un mensaje para hablar de eso y que usted pueda alimentarse, refrescarse, recibir una palabra fresca en medio a veces de las situaciones difíciles. Y esto de desarrollar una fe inconmovible en estos últimos tiempos es muy necesario. Para ustedes que me están mirando aquí, para la iglesia en general y para mi vida, para todos es necesario. Les ruego que lo tomen en cuenta y que realmente pongan por obra esto. Dejemos de tener una fe que se tambalea. Seamos firmes en la forma de servir al Señor. Yo trato de enseñar esto a usted no solamente con la palabra del Señor, también con una vida de testimonio. Y usted conoce mi vida y usted sabe que siempre estamos aquí firmes y vamos aquí firmes hasta lo último, porque la fe que practicamos es una fe inconmovible. Dios los bendiga, bendiciones, hasta la próxima. Aleluya.